Venga. A ver. Pues nada. Buenas a todos. Muchas gracias por venir. O sea, me alegra porque sois bastantes, ¿eh? Yo estaba feliz con 4 gatos y veo montones. Sí. Entonces, muy contenta, ¿eh? Bueno, cuando os haga el examen que viene al final, espero que me aplaudáis igual, ¿eh? O sea, yo lo espero. Que no va a haber ningún examen. Lo que más vamos a hacer en esta charla, que ahora os nos presentamos, queremos sobre todo que tengáis una serie de nociones básicas de aspectos que tenéis que tener en cuenta. Os vamos a contar historias. Comienzo las charlas en el escenario principal y sala de conferencias. Bueno, pues Gracias. ya sabéis. Lo que más queremos es que quedéis con nociones básicas de lo que puede pasar y, por ejemplo, os salten las alarmas. Yo lo que más quiero es que aquí os quedéis con algunas ideas, como por ejemplo, todo por escrito. Repetid conmigo, todo por escrito. Venga, que os oiga. Muy bien, muy contenta. Pues con esta energía vamos a empezar. Pues nada, yo me llamo Yasmina, soy abogada gamer y este es mi compañero, vamos Alejandro. ¿Qué tal? Buenas tardes. Yo soy Alejandro y bueno, un poco en línea con lo que estaba comentando Yasmina, el objetivo que tenemos con esta charla, más de daros una chapa legal, de entrar aquí a valorar artículos y cosas de estas que no entiende nadie, es un poco poner en valor la importancia que queremos transmitir de que se tiene que contar un poco con la perspectiva legal desde el comienzo de cualquier proyecto. Y muchas veces sucede que tenemos una concepción aquí muy de que el abogado o el que tiene nociones de legal siempre viene a remediar el problema, ¿no? En vez de, desde un primer momento que planteamos el proyecto, que planteamos cualquier tipo de negocio, pues tienes que tener, igual que tienes en cuenta marketing, igual que tienes en cuenta una línea de negocio, pues creo que es súper importante que legal esté ahí desde el principio, ¿no? Y es un poco la idea que tenemos, ¿no? Sobre todo, también tener en cuenta que es importantísimo no solo para superproyectos AAA de estudios de desarrolladores de 500 personas, sino que cualquier proyecto, por humilde o en un estadio de iniciación que esté, lo requiere, ¿no? Y es un poco lo que vamos a intentar transmitiros durante esta media horita, 40 minutos, con varias pinceladas que os hemos traído, a ver si os podemos ser de ayuda. Además, muchos de los casos que vamos a mencionar son cosas que le han dado muchos desarrolladores indie, ¿vale? Para que intentéis tener en cuenta todos esos aspectos y que en la medida de lo posible nos ocurra, que eso es lo que esperamos. Pues nada, vamos a empezar. ¿Estáis listos para el examen? No, tranquilo. No os preocupéis, no os preocupéis. Vamos a empezar así con un poquito. Yo sé que muchos habéis dicho, todo lo que está en Internet, si está en Internet lo puedo utilizar, ¿no? Pues ya veréis luego más adelante que no, chicos, no, por favor, no me hagáis eso, ¿vale? Son cositas que quiero que os quedéis. Vamos a empezar un poco con un concepto general, porque siempre como abogados tenemos que empezar en plan explicando, oye, ¿qué son los derechos de autor? ¿Qué es la propiedad intelectual? Y ya luego ya no os preocupéis que vamos a ir cosas más prácticas. Que esto no va a ser, dime el artículo 1 del Código Penal, ¿vale? No va a ser esto. Pues aquí un poquito lo que vamos a tratar, en plan un índice, para que veáis un poquito previo. Nos vamos a enfocar sobre todo con lo que se llaman los derechos de autor, con contratos, también con publishers, para que tengáis, cuando tengáis negociaciones con ellos, qué tenéis que tener en cuenta, qué cláusulas tenéis que mirar, para que lo tengáis un poco estar alerta cuando vais a realizar esas negociaciones. Y también vamos a tratar otros escenarios que nos hemos encontrado cuando se utilizan recursos, qué tenéis que tener en cuenta de las cosas que accedéis o que implementáis dentro de vuestro videojuego. Y también, por último, sí que queríamos meter una pequeña alusión a las marcas, porque muchas veces se olvidan registrar las marcas, que también son muy útiles a la hora de, por ejemplo, ya no solo a nivel de negocio, sino que os puede incluso imposibilitar vuestro propio videojuego si no lo tenéis en cuenta. Entonces, dicho esto, vamos a empezar. Vale, pues es muy importante al final que tengáis en cuenta que la normativa está aquí un poco para proteger todo ese desarrollo creativo que generáis cuando hacéis un videojuego. Al final, el justificante de que podáis salir al mercado, buscar un publisher o intentar de cualquier manera llevar a cabo el negocio alrededor de vuestro videojuego nace y se nutre de lo que es la ley de propiedad intelectual. Es una ley que se basa y nace de un convenio de finales del siglo XIX, ¿no? Y obviamente, pues a finales del siglo XIX pues no estaba contemplado un videojuego como una obra sujeta a derechos de autor. Claro, en aquel entonces pues se hablaba obviamente de lo que es la literatura, el arte plástico, el arte escultórico. Empezó a haber algunos remanentes de lo que era el cine, ¿no? Porque ya estaban los hermanos Lumière por ahí dando guerra. Pero, claro, en lo que es nuestra ley de propiedad intelectual, que es del año 95, incluso tampoco hay una referencia clara al videojuego.
para darnos cuenta en Europa de las primeras nociones del videojuego, porque Estados Unidos, pues ahí sí que nos lleva a la delantera y bueno, ahora China y mercados asiáticos y Japón, por ejemplo, pues también nos han adelantado y están a años luz, ¿no? Pero aquí en la vieja Europa nos encontramos que las primeras referencias de decir, oye, el videojuego es una obra sujeta a derechos de autor, no llegaron hasta el año 2014, en esta sentencia que vemos aquí de C-355, que es una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Había habido muchos casos durante los años 2000, ¿no?, de sentencias que hablaban de piratería, ¿no?, y protegían los videojuegos frente a la piratería, pero que se sentase un juez a decir un videojuego es una obra compleja con un apartado de desarrollo, de software, ¿no?, y ahora entraremos a valorar ese aspecto, ¿no?, de cómo y qué apartados dentro de un videojuego están protegidos, pero hasta ese año, pues desgraciadamente no se empezó a ver que estábamos ante una obra compleja y que aquí hay que tener en cuenta, como digo, que ahora veremos, pues toda esa parte de programación, que todo ese picado de código es original y creativo y requiere y merece esa protección, la parte artística y de diseño, la parte de guión, y bueno, veremos un poco también todos esos componentes. Luego también vamos a intentar separar un poco la paja del grano para que demostraros, oye, pues todo esto no es protegible, ¿no? Porque, como veréis, la clave es una cosa que se llama la expresión de la idea y tú no puedes monopolizar un juego de fútbol, tú no puedes monopolizar un JRPG, no pueden monopolizar una idea como tal, sino cómo se expresa, ¿no? Pero no me quiero adelantar tampoco, que eso Nos está haciendo spoilers, a lo tonto. Entonces, ahora lo que sí queríamos, normalmente en otras situaciones sí que os haríamos preguntas y diciendo, venga, ¿quién se lanza y me dice qué elemento es protegible dentro de un videojuego? Pero en este caso sí que, por falta de tiempo y por el tiempito que tal, sí que os lo estamos adelantando y queremos que de una manera visual podáis ver todos esos elementos que en general integran el videojuego y que van a ser susceptibles de protección. En plan, como ya estaba adelantando Alejandro, sí, siempre. De hecho, por ejemplo, la sentencia que le estaba mencionando antes, para que veáis el desconocimiento a nivel regulatorio y legal, ellos decían que el videojuego se protege porque es solamente un software. Todo lo que estamos aquí sabemos que no, que es mucho más, que tiene muchísimos elementos integrados, ¿vale? Entonces, tenemos ahora, pues no solamente el código fuente, que es lo que te dice la ley que se protege, sino también tenemos, por ejemplo, los personajes, el diseño de personajes, el considerar, incluso de la idea inicial, el garabato inicial, esa expresión que habéis hecho de diferentes diseños de personajes que queréis llegar, toda esa expresividad que estáis manifestando va a ser susceptible de protección. También así, si quieres, Alex. Sí, es muy importante. Además, creo que vamos a intentar ser un poco prácticos aquí. Nos hemos encontrado un caso hace un tiempo con unos compañeros desarrolladores que tuvieron un problema. Fue tan clave ese primer documento de Drive, con una fecha en la que había un concept art, para diferenciarnos luego de un pixel artist que había desarrollado a raíz de esa idea y que decía que ese personaje era suyo, y gracias a ese documento fechado años antes, demostramos que no, que la propiedad intelectual era de la persona que había generado el concept art, que es verdad que luego esas adiciones que había hecho en la vestimenta del personaje y todo eso, pues oye, pertenecían a este segundo artista, pero es fundamental y creo que aquí viene el primer consejo. Aquí se protege la propiedad intelectual por el momento creativo. Se hace una fotografía temporal de cuándo tiene que estar protegida una cosa y ese es el momento que hay que tenerlo en cuenta. ¿Esto cómo se traduce a la práctica? Ser muy ordenados, tener un cuaderno de bitácora, por así decirlo, de orden creativo y cuando el día que hagáis ese concept art, tenerlo ahí bien guardadito y puesto con un lazo, porque esa fecha que luego te va a decir el archivo digital es fundamental para demostrar en un potencial juicio, que ojalá nunca os veáis en esa tesitura, pero en cualquier negociación o controversia va a ser clave. Y eso es súper importante que lo tengáis todo, tenerlo ordenadito, guardarlo con un nombre concreto de primeros bocetos, segundos bocetos. Mientras más orden plasméis a vuestro trabajo, más fácil va a ser demostrar que la autoría es vuestra. Además, aquí también podemos hacer otro consejo que también os damos, es que hay elementos que podéis utilizar ya para, por ejemplo, registrarlo. Para que entendáis, la ley dice que simplemente por el hecho de plasmarse ya está protegible. ¿Qué pasa? Cuando lo estaba diciendo Alejandro con esto, es la fecha de cuándo es el momento exacto en el cual podemos decir que eso se ha plasmado y por lo tanto se supone que esa persona es el autor. ¿Qué tenéis que tener en cuenta aquí? A veces os puedo recomendar que, mira, tenéis medios para poder registrar en el sentido de crear una especie de prueba
de que esto ha sido en tal fecha y se piensa y se presume que la titularidad es tuya. ¿Cómo podéis hacer eso? Pues, por ejemplo, ir al registro de propiedad intelectual. Que lo sé, no se enteran, no entienden, de hecho dividen. No podéis ir con a lo mejor la demo en plan del proyecto y ellos no van a tener porque no tienen ni siquiera soporte para ello. ¿Qué os puedo recomendaros? Yo lo sé que hoy en día ya no se hace mucho, pero el GDD. El GDD, que lo podéis poner, va a ponerse como obra literaria, pero ahí tenéis, por ejemplo, el diseño, el estilo, cómo se va a hacer el planteamiento de personajes, el considerar, los borradores, todos esos elementos pueden ser susceptibles de protección y lo podéis poner un depósito que no sale tanto, es bastante económico y os puede servir en curgar en salud. Luego hay otras páginas que también pueden servir, por ejemplo, Safe Creative. A veces lo recomiendo cuando tengáis algún diseño concreto de personaje o incluso el código fuente si queréis. Y lo podéis registrar a través de esa plataforma, porque lo que dice es como que es un tercero que certifica que efectivamente eso es la titularidad, en tal fecha, tal persona me depositó esto, ¿vale? Para que sepáis que esos truquitos os pueden servir. Luego hay más complejidades, como todo, pero para que en principio hacerlo, en plan, consejo de Alejandro, todo ordenadito, siempre tener las fechas de manera asegurada y si podéis, depositar en estos elementos que son bastante económicos y que no tenéis que ir, por ejemplo, a notario. Vale, notario existe la opción, pero yo creo que no todos estamos aquí para gastar para un notario, creo yo. Y luego también otros elementos así que me gustaría recalcar que tienen derechos de autor, pues ya hemos visto así como la plasmación, todo el diseño que habéis realizado de vuestro juego, el feel. Eso también es susceptible de protección. Y obviamente que también trataremos las bandas sonoras, porque también las traemos para que tengáis en colación. Y también aquí tengo una compañera maravillosa que es traductora. También las traducciones son susceptibles de protección, ¿vale? También tenedlo en cuenta cuando vayáis a negociar con ellos. Tratarlos bien. Yo desde aquí digo ese aviso. Pues ahora vamos a pasar con qué cositas no son protegibles, ¿vale? Porque siempre está bien tener un poquito una idea. Así que es aquí Alejandro, si... Sí. Esto es un poco lo que estábamos comentando. Al final, la ley de propiedad intelectual es muy tajante a la hora de declarar que lo que se protege es la expresión de la idea. Esto se hace sobre todo para permitir que haya una libertad creativa en el mundo y en cualquier industria de desarrollo artístico o creativa o cultural, ¿no? Por eso siempre incido en la idea, ¿no?, de que no se pueden proteger las ideas. Aquí, claro, ¿cuál es el caso más famoso, ¿no?, y uno de los más claros? Pues cuando los modders de Warcraft 3, ¿no?, para aquí los que más canas peinemos, ¿no?, y nos acordemos de ese 2005, ¿no?, cuando jugamos a Warcraft 3, se generó los DOTAs, ¿no?, los famosos mapas de 3 carriles, ¿no?, en el que una base rival y otra base rival, y bueno, a través de una serie de minions también, pues tenías que conquistarlo, ¿no? No sé si os suena a LOL, a Dota 2, etc., etc., ¿no? ¿Qué pasó? Que, claro, en ese momento Blizzard pues, no tuvo en cuenta y dijo, esto es una chiquillada, no quiero nada esto, pero hubo un Valve bastante listo en ese momento que cogió y contrató a esos desarrolladores y generó lo que es luego pues Dota y luego se creó Dota 2 y pues uno de los juegos más exitosos de la historia de los eSports, ¿no? Luego surgió League of Legends y luego, que aquí vengo yo de la cuestión, ha surgido uno en China que es bastante famoso, que es, se me ha ido ahora el hilo, son los de Muntum, no me acuerdo ahora, Mobile Legends Bang Bang, perdón. ¿Qué ha pasado? Que Mobile Legends Bang Bang, Muntum y Riot llevan años de peleas, han resuelto justo todas las controversias y llegaron a un acuerdo ahora a finales de 2024 porque se supone que había una copia, ¿no? Luego también, no sé si os suena también un caso de Palworld y de Pokémon, ¿no?, que también un poco de monstruitos que lo trataremos, cazas, así que que también vamos a tratarlo. Todo eso al final no ha llegado a casi ningún buen puerto porque no se puede proteger y no se puede monopolizar un tipo de juego, una mecánica de juego concreta, bueno, más allá de esos look and feel, que obviamente pues todo eso se tiene en cuenta, ¿no? No sé si luego estaban todas las sentencias, creo que vienen ahora las sentencias, ¿no? Si quieres, pásamelo y cito claro, una rapidita. Aquí, simplemente para que lo tengáis en cuenta, porque ahora vamos a pasar precisamente a este tema de lo que es la idea y lo que es la expresión de la idea, que eso sí es lo protegible, que por ejemplo, sabéis siempre que cuando dice yo tengo una idea, ahí siempre los abogados decimos, vale, una idea, pero eso no quiere decir que por ello tú tengas un activo que pueda ser susceptible de protección. Las ideas, repito mío, no son protegibles, venga, no son protegibles. Muy bien, así me gusta, porque es la plasmación, o sea, cómo lo plasmas ya en un papel, que es lo que se va a hacer susceptible de protección. Aquí lo que queríamos era ver, porque hay trabajos muy importantes dentro del desarrollo de videojuegos que no son susceptibles de protección. Por ejemplo, todos adoramos a los productores,
Los productores que son los que se encargan de coordinar, todo organizar, desgraciadamente esa labor que realizan no tiene una protección. Tiene otros elementos, ¿vale? No vamos a decir que no tienen protección, pero por derechos de autor no. Luego lo que vamos a tratar de las mecánicas de juego, pues sí, coño, pues yo conozco el sistema Nemesis. Sí, pero eso va por patente. Vale, normalmente la mecánica de juego en sí, entiéndase como saltar, entiéndase, saltar de una plataforma a otra, eso no es monopolizable. La expresión de cómo se ha ejecutado, ese diseño, ese look and feel que se pueda, sí que va a ser susceptible de protección, ¿vale? Y luego lo veremos con el caso que estabas adelantando en plan Alejandro. Y luego también quiero resaltar algunos assets, porque a veces piensan, no, es que yo te he hecho tales assets y algunos elementos habría que verlo, ¿vale? Porque temas como roca, o incluso que utilizáis bancos muchas veces para serviros de ellos. Hay elementos que a lo mejor los derechos de autor se entienden por el tema del criterio de originalidad. Originalidad entendiéndose como la plasmación de en personalidad del autor, que es como se dice, un criterio subjetivo, ¿no? Entonces hay cosas que vas a ver que no son susceptibles de protección, pero está bien que los tengáis en cuenta. Entonces vamos a pasar ahora un poquito de lecciones. Sí. Un mini asterisco de la producción, como bien dice Yasmina, no tampoco penséis que no tiene, que está desnudo ante la ley lo que es la producción, ¿no? Lo digo muy rápidamente, el tener listados de clientes, el tener un know-how de cómo va la industria, unas mecánicas de trabajo, todo eso tiene una protección separada que va pues o bien por vía de secreto empresarial o bien por la ley de competencia desleal, ¿no? Entonces también si veis jugarretas de competidores o robos de información tipo listados de clientes, que al final un poco es o proveedores o bueno, un poco el trabajo de un productor, ¿no? También tiene su protección, ¿no? Pero no por derecho de autor, que es otra historia. Y esto de la expresión de la idea, bueno, ya estaba adelantándome, pero bueno, voy a ir directo al grano hacia tres casos concretos. Ya os he adelantado el de Riot y Moonton, pero es súper interesante ver los de Atari contra Amusement World, que es uno de los primeros, que es del 81, que al final pues fue eso, Space Invaders contra Meteorites, ¿no? Y bueno, pues se intentó demandar a Meteorites por el uso de pues una mecánica muy parecida, ¿no? De disparo a marcianitos que aparecían por una pantalla, pero bueno, al final se hizo una comparación en el juicio y el juez vio que en vez de bajar de forma vertical iba de forma horizontal, había un sonido diferente y muchos elementos que componían el juego también pues que eran diferentes. Hay otro caso que es muy interesante, que es el de Nintendo contra Universal del 85, que aquí sí que se declaró que había una infracción de derechos de autor. Bueno, Nintendo fue el padre pionero de Donkey Kong, ¿no? Que es donde tuvimos la primera aparición de Mario, como muchos y muchas sabréis. Y unos meses después, Universal, que tenía los derechos de King Kong, intentó hacer el mismo juego, ¿no? De escaleritas y barriles, ¿no? Y lo que aquí plasmamos es que no se podía monopolizar un juego de escaleras y rampas en la que apareciesen princesas o gorilas genéricos, pero se habían copiado de cómo era la música, cómo era la banda sonora, cómo eran los sonidos, cómo eran las animaciones, esa progresión y los objetivos que tenía el juego, y en lo que es la expresión de la idea había un plagio. Entonces ahí sí que se declaró que había una infracción, ¿no? Y como os he comentado, pues en el caso de Rayo, que han estado peleándose durante 7, 8 años, pues al finales del 24 han llegado a un acuerdo ya por desgaste de demanda aquí, te demando en China, ahora en Estados Unidos, ahora vamos a la Comisión Europea, ahora no sé qué, pero en general no había, o yo soy de los que defienden que no hay una infracción porque son dos juegos que aunque sean obviamente el mismo estilo de juego, tienen una expresión diferente, ¿no? Personajes diferentes y bueno, pues un look and feel completamente diferente que lo que hace es que no haya un plagio. Esto también, otro consejo rápido que os doy antes de pasar a la otra diapositiva. Hay una cosa que a mí me gusta llamar que se llama el mal del pionero. Os vais a encontrar muchas veces con que vais a ser los primeros y las primeras que vais a crear pues una idea, ¿no? Que vais a plasmar una idea, vais a ser súper originales y, bueno, si tenéis la suerte de llegar a este caso, ¿no? Pero tanto a lo macro como a lo micro. Muchas veces vais a encontraros precisamente que hay situaciones en las que mucha gente va a ir detrás y va a plagiar esa idea maravillosa que habéis tenido. Ahí vuestra labor, más allá de, obviamente, hacer todos los deberes jurídicos y legales y en todo aquello en lo que haya un plagio, tenéis una obligación
marketingiana y de negocio muy importante de que tenéis que ser los únicos o las únicas que hagáis atractivo el proyecto o el producto que tengáis, ¿no? Y eso se hace a través, como digo, de mucha caña en marketing, de mucha caña a la hora del negocio y de intentar destacar en ese aspecto, ¿no? Porque el legal está hasta un punto y muchas veces ese mal del pionero lo que hace es que detrás vengan mucha gente, ¿no? Pues, por ejemplo, me voy un poco del mundo del videojuego, pero a nivel de apps de comida, pues obviamente hubo un Uber Eats primero y luego vino Globo, vino Just, bueno, en este caso fue Just Eat el primero. Pero bueno, ya sabéis que vino mucha gente detrás y dice, jolín, pues si es que yo tenía la idea de hacer una app de comida para llevar, digo, ya, pero hay un momento y hay un punto que llega la ley y ahí sí se queda. Si tú quieres destacar por encima del resto, tenéis esas otras vertientes y patas que desarrollar y que son igual de importantes. Como repetimos, las ideas no son protegibles. Asegurados de tener todo eso expresado y de alguna manera hacerlo interesante. Y ahora, sí que me gustaría sacar este caso porque creo que es la manera más fácil de ver esto, en el sentido de la diferencia entre la idea y la expresión de la idea. Sabemos ahora todo el caso de, por ejemplo, de Palworld, que sabéis que Nintendo intentó ir a por ellos a través de que primero intentaron por propiedad intelectual, por derechos de autor, diciendo, no estás plagiando. ¿Qué pasó? ¿Visteis que no realizaron demanda por ese sentido? Y que decían, los abogados estamos estudiando, porque claro, sabían que no podían ir por esa vía porque ellos no pueden tener el monopolio de un juego que sea de lanzar en plan de capturar monstruos. No pueden tener el monopolio en ese sentido. Entonces, por ejemplo, yo sé que muchas veces cuando desarrolláis videojuegos, a veces tenéis como ese feel que quieres hacer un honor o un homenaje a otros videojuegos que te llaman la atención y quieres hacerle un guiño. Tened cuidado también en ese sentido, ¿vale? O sea, una cosa es el homenaje entendiéndose como no calquéis, digamos así, no calquéis como en plan de las líneas, pero como que sea un look and feel que se pueda entender, pero tampoco tened cuidado, siempre con esa línea, ¿vale? De un respeto. Y luego también, ¿qué pasó, por ejemplo, con Palworld? ¿Por dónde fueron? Fueron por tema de patentes. ¿Verdad que estábamos mencionando antes las mecánicas de juego? Técnicamente, incluso, por ejemplo, en Europa, no se pueden proteger a través de, por ejemplo, propiedad intelectual, porque son reglas de juego, básicamente. E incluso, por ejemplo, las patentes, probablemente también te dicen que las reglas de juego tampoco son protegibles. En cambio, hay países, como por ejemplo Estados Unidos, o en este caso fue Japón, que algunas sí que permiten, siempre que a lo mejor se haya acreditado como una solvencia a un problema técnico que vete tú a saber. ¿Por qué fueron por ahí? Fueron precisamente por patentes, porque tenían la patente registrada en Japón de la mecánica de lanzar la Pokéball. Entonces, claro, Palworld lo que ha intentado hacer ahora mismo, y se está viendo en las nuevas versiones que se están adaptando, han quitado, por ejemplo, el mecanismo de lanzar el PAL, y ahora recientemente también otra mecánica para intentar salvaguardarse los derechos en ese sentido. Pero como veis, no va por derechos de autor, va por patentes. También tened cuidado que las patentes tampoco va a ser siempre, ¿vale? Esto ha sido porque ha llamado la atención de un gigante como es Nintendo, que también el marketing no ha sido muy agraciado porque seguramente por haber dicho medios como el nuevo Pokémon, pero violento. Ahí fue un momento en el que seguramente Nintendo dijo, por tema reputacional y porque obviamente el Nintendo muchas veces va a por todo el tema de cuando dicen, me están mencionando mi IP, va para ahí. Pero también, por ejemplo, tenemos otro juego como es el de Temtem, que lo hizo muy bien. ¿Visteis que Nintendo viniera para ellos? ¿A que no? Y un poco la idea, el look and feel, se parece, pero no. Entonces, para que tengáis de una manera muy ilustrada este tipo de situaciones, ¿vale? Y lo que siempre diré, plagiar no está bien, no lo hagáis. Y si, por ejemplo, queréis utilizar, que esto ya en otra cuestión práctica, ¿vale? Que muchas veces lo veo, que quiero decir, pero es que yo quiero hacer un guiño a tal juego o lo que sea. Tenéis una comunidad indie preciosa, maravillosa, y si os comunicáis entre vosotros, hacéis marketing entre vosotros, pedirle permiso, una simple autorización por otra parte de otro desarrollador, y decir, oye, puedo hacerte un guiño, ya que hay juego tal, y está ahí, pedir una autorización, y ya está. Y hacéis guiños muy bonitos dentro del juego y se os estáis apoyando entre vosotros. Pero eso ya es una cuestión aparte. Entonces, vale, pues esto aquí vamos a combinarnos un poco porque esto, lo primero que queríamos entrar es con el tema de, vamos a hablar de contratos, ¿vale? Muchos de los que estamos aquí somos en plan de compañeros que queremos realizar un proyecto todos juntos, ¿vale? Aquí lo que quiero hablar cuando hablo de contratos con terceros, no digo con los que vais colaborando, que están al pie de cañón en el proyecto, sino que, por ejemplo, queréis a lo mejor a alguien puntual para que haga, imaginaos, el póster de, por ejemplo, la campaña publicitaria o a lo mejor de simplemente como lo que hemos visto aquí, que a veces coges a un ilustrador concreto para que lo haga, o la carátula del videojuego, que a veces a lo mejor decís, oye, pues simplemente cojo a esta persona y tal. Pues lo que a lo mejor tenéis que tener en cuenta en ese sentido es que cuando contratáis a un tercero
y sobre todo si son en plan de freelance autónomo, realizad un contrato. Lo que os estaba adelantando antes Alejandro, de por ejemplo, de alguien que imagínese se va del proyecto y ya no te sirves del arte por tener acreditado en un primer momento que tú habías hecho ese diseño de personaje del inicio, fue lo que les salvó. Pero tú imagínate que tú contratas a una persona para que te haga a lo mejor la portada. O a lo mejor incluso le dices, no, mira, sácame ideas para un personaje. Imaginaos. Y no tienes un contrato con esa persona de cesión de derechos, en plan de básicamente, oye, pásame la IP, yo te he contratado para que me hagas un servicio al final. Y no lo tenéis regulado, no lo tenéis establecido. Es que luego, cuando empieza el éxito, entiéndase éxito porque muchas veces la gente cuando ve no sé cuántas wishlists dice, esto a lo mejor hay oro. Y sabemos que en la comunidad que tengas 30.000 wishlists o 40.000 wishlists no quiere decir nada. Lo sabemos en la comunidad indie. Pero la gente se ve cómo va saliendo los medios y empieza a decir, pues ya no quiero que lo uses, o me pagas, o me das royalty. Cuestiones que a lo mejor si hubierais realizado un contrato primer momento, os podría haber salvado. Porque simplemente habríais establecido cómo lo vais a hacer. Y muchas veces os aconsejo, si por ejemplo hacéis con... Porque yo sé que muchas veces empezamos proyectos y decir, no, a royalty. Si podéis y coger a un artista, mejor un pago fijo y ya está. Porque cuando hacemos todo el tema de los royalties, pensad por un lado, está el tema de, si tenéis un publisher, puede ocurrir que tengáis un recoup y no vais a ver dinero hasta que ese recoup se haya completado. Luego después tenéis que pensar cómo se va a repartir. También, por ejemplo, ellos ven, que puede ocurrir muchas veces, que dicen, no, es que el juego se vende a 20 euros. Sí, mi niño, pero a lo mejor si está en Steam, tienes que pagar una tasa, tienes que a lo mejor le tienes un porcentaje que tiene, por ejemplo, el publisher, y ellos dicen, no, es que me tienes que dar tanto. Y dicen, no, 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 es que de todo esto que he tenido que restar, al final este porcentaje es lo que te corresponde a ti. En la medida posible, si está en vuestra mano, un precio fijo, lo digo de corazón, porque sé que muchas veces decimos, venga, royalty, y a lo mejor luego os podéis encontrar en un problema a la larga, ¿vale? Sí. Entonces, Aquí quiero ahondar un poco y rápidamente y con dos frases en lo que dice Yasmina. La ley de propiedad intelectual exige que para que tú, o sea, vamos a ver cómo lo explico, tú que contrates a alguien para que te desarrolle algo en tu videojuego, per se no hace que se transfieran los derechos de autor. Hay un artículo que dice, que es un poco extrapolable al mundo digital nuestro, pero dice que quien sea dueño del soporte físico de una obra no es titular de sus derechos de autor. Esto sobre todo pasa por quien compra, por ejemplo, cuando compras un cuadro, bueno, no compramos cuadros normalmente, ¿no? Pero quien compra un cuadro se piensa que ya tiene los derechos de explotación y que puede hacer camisetas con lo que viene en el cuadro, y no. Es necesario que haya un acuerdo de cesión de derechos de autor explícito y expreso por escrito. Así lo marca la ley. O sea, si tú contactas con alguien por Discord o por Twitter o por cualquier plataforma, oye, ¿te apetece desarrollar algo para mi juego? Es mi juego, ¿eh? Te desarrolla el personaje. Si es original y creativo y tiene derechos de autor ese personaje o esas líneas de código o cualquier otro elemento sujeto a derechos de autor dentro de un videojuego, si no tienes esa cesión por escrito y que ponga claramente que es para la duración de todos los derechos de autor, para estos usos, para todo eso, no se va a entender que es vuestro. Y os vais a encontrar con ese problema, de que el día de mañana, cuando esta persona se vaya o esta persona os requiera un dinero o lo que sea, no, pero si lo hiciste para mí, yo te lo dije y tú me dijiste que guay, buen rollo y sin problema. No, ahí vais a encontraros que de repente van a tener el sartén por el mango. Así que súper importante que en el momento en el que contactes con alguien para que desarrolle a alguien, aunque sea de forma lucrativa, o sea, sin dinero, de forma, oye, pues de apoyo y colaboración y buen rollo, porque estamos empezando, por eso, una clausulita, oye, fírmame esto, o dime por correo electrónico, o sea, los contratos no tienen que ser en papel de mimbre, de timbrado y con sellos, un correo electrónico, un WhatsApp. Ya la jurisprudencia ha entendido que son vinculantes y que se entienden como algo que vincula a ambas partes. Así que es súper importante tener eso cerrado porque es de lo que más hemos visto y son los problemas que más encontramos. Pero también otra cosa que también hay para apuntar, porque también está la otra perspectiva, que entiendo que muchos a lo mejor sois freelancer, queréis en plan de, oye, a lo mejor, por ejemplo, como pasa con los que son compositores de banda sonora, y sí me interesa a lo mejor explotar aparte el producto. También podéis regularlo, en plan de, al fin y al cabo es un acuerdo, y encima cuando estamos en un estadio tan inicial, podemos crear unas buenas prácticas que puede decir, vale, tú me has hecho un servicio, que es la banda sonora para mi videojuego, pero también me puede interesar, oye, cuando haya salido y no me perjudique pues, los hitos de producción del videojuego, en plan de cuando lo voy a anunciar o lo que sea, espera hasta ese momento
y yo te dejo otra cláusula en la cual digo, tú puedes explotar aparte. En plan de, por ejemplo, por Spotify, cualquier cuestión, o por ejemplo, si quieres a lo mejor, si hacemos, por ejemplo, merchandising y va a ser de vinilo, pues que al menos te lleves un porcentaje. Si ya se regula desde un inicio y lo tenéis ya establecido, está muy bien porque, por ejemplo, si luego imagináis que conseguís un publisher en este sentido, el publisher va a asegurarse que no tenga nada, de que tengan todo atado. Entonces, de esa manera ya estáis creando diciendo, hombre, es que yo firmé un contrato con esta persona para que luego lo pueda explotar. Porque también pensad que al fin y al cabo hay otra persona. Salvaguardar vuestros derechos, sí, pero también pensad en los intereses de la otra parte. Al fin, debería ser siempre un acuerdo, un en plan de, oye, yo quiero tener esto porque necesito tener un control y tengo que tener la IP controlada, pero yo te puedo permitir que, por ejemplo, o incluso si queréis hacer fan art, o por ejemplo, si queréis trabajar para estos freelancers, a lo mejor que quieren trabajar para otra empresa y que no tengan problemas por haber firmado este tipo de contratos, ¿vale? Que hay siempre una manera equitativa de realizar las cosas. Yo quiero crear de aquí unas buenas prácticas a la hora de firmarlo. Y también, si por ejemplo el día de mañana también tenéis eso firmado, pues intentad negociar. Negociad al final, es decir, oye, vale, sí, o no tengáis miedo, sobre todo cuando sois freelancer y veis que a lo mejor os llena un proyecto que dice la sesión, entended que es por eso, para que ellos tengan el control de la IP. Pero si por ejemplo decís, oye, pero es que yo a lo mejor me interesa que nos dices, oye, estas cláusulas que a lo mejor dicen, no, me debo los derechos morales. Desde aquí os decimos, las cláusulas que dicen los derechos morales, que muchos de los traductores se los han bebido en sus propias carnes, no son legales, ¿vale? Los derechos morales jamás, al menos en la regulación como la tenemos en España y en Europa, no se pueden ceder y no pueden quitaros la autoría en ese sentido. Y también que si, por ejemplo, veis una cláusula que dice abusivamente no puede aparecer en tu portafolio, tampoco, ¿vale? Todo habría que ver el caso concreto y ver las cuestiones y, por ejemplo, la regulación, porque a veces tenemos que ver en cuenta Estados Unidos, que tiene otros elementos diferentes, pero en general se tiene para asegurarlo. Entonces, ahí vamos. No, nos quedan 10 minutillos. Vale, con esto más o menos ya hemos estado un poco pasando y no quiero tampoco centrarme mucho, pero prohibido, yo lo digo ya, coger y entrar a Google y decir imagen sin derechos de autor y ¡hala! Venga, y para mí. No, o sea, no, porque el tío Google no siempre tiene la razón y obviamente es un ejercicio bastante malo. Pasa un poco lo mismo con las marcas, como vamos a ver luego si nos da tiempo, que pensamos que, oye, como no he encontrado en Twitter este nombre, pues está libre. Pues oye, hay que hacer un ejercicio un poco más grande de lo que llamamos clearance legal, que es para tener todo eso seguro, ¿no? Pasa lo mismo, pues no. Bueno, ya sabéis el tema de los motores gráficos, que para poder usar un motor pues está sujeto a una serie de condiciones. Poníamos aquí, por ejemplo, la de Unreal Engine, ¿no? Que oye, es de libre uso, pero si llegas a X, o sea, a $1 millón, pues tienes que pagarle una regalía de un 5%, ¿no? Lo mismo pasa con recursos de terceros de Steam, ¿no? Hay una serie de condiciones de, oye, ¿cómo puedo usarlo? ¿Puedo hacer un uso experimental del mismo? Oye, esto normalmente no va a salir a la luz, es algo que para yo ir entrenándome, yo ir probando pues cualquier recurso o motor que vea. Y lo mismo, pues como colaboradores escritos, pues dejarlo todo cerrado, ¿no? Este caso real que os explamamos aquí, ya sé que os hemos hablado, ¿no? Que era un artista que contactó con unos chicos, ¿no? que fueron clientes nuestros, que contactaron durante la pandemia, oye, me flipa lo que hacéis, tal, veo que estáis desarrollando este videojuego, tal, ¿puedo participar? Sí, claro, sin problema, tal. 1 año de trabajo, oye, no tenemos un duro para pagarte, lo siento, no pasa nada, que esto es para crear portfolio, que esto tal. ¿Qué pasa? Que después de 1 año, obviamente, la gente se quema y se cansa y quiere ganar dinero, ¿no? Con este oficio, ¿no? Pasado ese año hubo problemas, hubo choques, oye, esto es mío, esto es tal, y recibieron un requerimiento de un abogado que les pedían 9.000 euros o una cosa así por haber hecho unos cuantos series de recursos, y fue ahí cuando tuvimos que ir a las tripas, ¿no? Del caso, ver que obviamente el concept art era de los clientes nuestros, de que estaba todo por escrito, de que iba a ser de forma gratuita, y sobre todo lo que hicimos fue retirar cualquier traza de desarrollo que había hecho esta persona dentro del videojuego y que no había un uso real, ¿no? Hubo un uso promocional. Pues fueron a Big, ¿no? Y fueron allá a Bilbao, ¿no? Y una serie de lonas y todo esto, que todo eso fue durante el buen rollo que había y la relación que había, ¿no? Pero fuera de todo eso se quitó, ¿no? Y bueno, pues aparentemente ha quedado todo bien, el videojuego pudo salir al mercado hace un par de meses y no hemos vuelto a tener noticias de esta persona, porque, bueno, pues al final se medio hicieron bien las cosas, aunque, bueno, se pueden haberse quitado muchos dolores de cabeza durante 4 o 5 meses que duró esta controversia, si todo hubiese quedado por escrito bien plasmado y se hubiesen hecho los deberes desde el principio, ¿no? Que es lo que decimos siempre, oye,
Sobre todo, nuestro consejo es que mientras mejor te lleves con una persona, menos te va a costar poner las cosas por escrito. Muchas veces dices, "Ah, si me llevo súper bien con mi compi, o sea, ¿y qué problema va a pasar?". Es que no es que sea un problema de un enfrentamiento de dos personas que empiezan a llevarse mal, es un malentendido, es un día que yo me pongo enfermo y tú, ¿quién trabaja ese día que yo? Oye, me has hecho trabajar el doble, no sé qué. Si vamos al detalle, y es un poco la labor que hacemos los abogados. Al final nos ponemos en tantas situaciones que no tienen por qué, digo, ser de mal rollo, de pelea, de cuchillos, ni nada de eso. Pueden ser simple y llanamente situaciones en las que tú no te ves y nunca te has visto y necesitas un poco que alguien te diga por escrito pues, cómo hacerlo, ¿no? Y eso son con el tema de los pactos de socios, ¿no? O de acuerdo de colaboración, que me estoy adelantando un Pero poquito. sí, no pasa nada, eso también ahora lo vamos a ver también. Entonces, quedaos con esas cosas. Al final todos nos queremos casar, yo te quiero un montón, pero un acuerdo, algo, porque poneros en la peor situación, intentar regularlo de cómo os gustaría que finalizaran, que siempre va a haber momentos en los que, como había dicho, te puedes quemar, pero si ya está acordado, eso os quitáis un montón de dolores de cabeza. Entonces ahora lo que vamos a hablar un poquito, aquí en combinado, los contratos con los publishers, que algunos de ustedes os pueden interesar. Sobre todo, lo más importante, ¿vale? No tengáis miedo, sobre todo porque yo lo entiendo. Venís en plan y digo, bueno, paso por el aro, pero hay cosas que está bien que intentéis ver bien y entender bien lo que estáis firmando y que se comprenda y que planteéis y preguntéis y decir, porque todo lo que luego os digan de cómo se interpreta, eso si el día de mañana hay cualquier problema, va a servir para interpretar el contrato. Pero es que tú me dijiste tanto para servirlo. Entonces aquí tenemos algunas cositas que tenéis que tener en cuenta. El tema de la titularidad. Si te dicen, ¿qué te están pidiendo? ¿Una licencia? ¿Te están pidiendo la cesión? A lo mejor ahí os puede interesar decir, oye, muchos sabemos que hay publishers que trabajan muy bien a nivel territorial en una zona, pero a lo mejor, por ejemplo, no tienen mercado en Asia. Y te puede interesar que cuando veis que dicen una cesión exclusiva por todo el territorio, dices, ah, contigo no quiero. No quiero esa cesión en todo territorio porque si no retienen los derechos y vosotros a lo mejor no podéis luego negociar con otro publisher que a lo mejor dice, oye, creo que tu juego puede funcionar muy bien en otro mercado, el cual este publisher a lo mejor no tiene ni contactos ni tiene acceso. Entonces, os interesa, por ejemplo, tener ese tiempo de estrategia. Por ejemplo, vosotros sabéis que a lo mejor vuestro juego dice, es que yo creo que este juego en Japón puede funcionar muy bien. Que sabéis que el mercado, o por ejemplo China es un mercado muy difícil de acceder y hay algunos publishers que a lo mejor sí tienen pues, colaboraciones con otros publishers, pero no todos. Entonces, ¿con qué les digo eso? Cuando digáis una cesión de derecho y veáis que lo pone en el contrato, ved, por ejemplo, si dice territorial y dice todo el territorio, dice intentad jugar con ello. A lo mejor no le deis todo, ¿vale? También si, por ejemplo, dice en el contrato, porque esto, por ejemplo, os pusimos un caso, de este es tan accesible, podéis ver a lo mejor contrato de Fury de publisher, en el cual empieza a decir, pues yo pido la IP para también cómics, animaciones, tal, y dices, pero estas cosas no es lo que hemos acordado. Yo lo que quiero es que tú distribuyas el videojuego porque tú tienes una red de acceso que yo no tengo, pero a lo mejor no me interesa que tú hagas de repente IPs aparte y yo no vea un duro de eso. Porque claro, tened cuidado también con eso, porque a lo mejor no están diciendo que veáis una retribución de todo lo que van a hacer aparte. Son aspectos que tenéis que tener muy en cuenta a la hora de estar. Y si no entendéis algo, preguntadlo o decirle, oye, pues no quiero de esa manera. Yo sé que muchas veces pasamos por el aro, pero no perdéis nada por esa primera instancia. Además, ganáis confianza. ¿Sabes? La primera vez a lo mejor te cuesta, vas con la boquilla para abajo, pero luego vas a ganar y vas a saber y vas a entender mejor el mercado cuando vayas a operar con eso. Y luego, sí, si quieres Esto, hacer. sí, no, esto obviamente es todo un equilibrio. Aquí hay unas negociaciones y va a depender en qué momento estés del desarrollo de tu juego. Estás desde cero, no tienes nada hecho, te va a tocar ceder más, obviamente. Ya lo único que necesitas es un distribuidor en ciertos mercados o que te paguen el marketing o lo que sea, pues a lo mejor cede un poco menos, ¿no? Todo eso siempre se va a encontrar en el poder de negociación que tengáis y sabed que mientras más hecho, ¿no? Y mientras más lleguemos al platino de lo que es el desarrollo de nuestro juego, menos van a poder pedir de nosotros, ¿no? Y siempre esto va a ser un equilibrio. También, y esto, a ver cómo lo explico para que no parezca esto, sabed que esto es un producto y esto es un negocio y que muchas veces hay veces que desprendernos del juego parece como, ay, mi bebé, llevo 2, 3, 4, 5 años desarrollando esto. Tener un poco en cuenta y preguntar al resto de desarrolladores, informaros bien de con quién estáis negociando, si es un publisher de fiar o no,
y que todo eso quede también por escrito, pero si tienes que ceder en posta de que tu juego crezca y se genere un producto y te sirva para al final pues pagar tu sueldo, sueldo de la gente con la que colabora contigo, poder constituir bien jurídicamente un negocio y que sirva para estar muchos años, pues oye, búscate ese equilibrio también. Siempre va a ser un tema de equilibrio. Pero sobre todo, el consejo número 1 es que leáis bien y detenidamente lo que es el contrato. Hay palabras que no vais a saber lo que es. Derecho de transformación. ¿Qué es eso? Pues el derecho de transformación es que se pueda generar books, cómics, music, animations y 1000 tipos de cosas que son un negocio súper lucrativo que se genera a raíz de un videojuego y que se lo digan, por ejemplo, a League of Legends con Arcane, ¿no? El dinero que habrá ganado Riot gracias a esa serie de Netflix. Pues todo eso nutre y nace de ese derecho que si no sabéis lo que pone en el contrato, ojo, cuidado a la hora de firmar bien las cosas y bueno, pues si no tenéis idea, pues hay informaros y bueno, pues gente como Yasmina o como yo vamos a ayudar encantados a interpretar lo que ahí se está viendo, ¿no? O sea, sobre todo hay calma y equilibrio. Es un poco mi Me consejo. gusta así como consejo porque que hay, y ahí os vamos a poner 2 casitos. Yo por un lado os voy a hablar de, por ejemplo, cuando negociáis la parte de financiación. Vale, porque voy a hablar de un caso práctico que es una historia de terror, pero que os puede pasar. Sobre todo, por ejemplo, vos decís, mira, yo hoy en día los publishers, la verdad que en general no están dando una financiación, ¿vale? Normalmente porque tenéis que pensar que dicen, oye, ¿por qué te voy a dar financiación? Y tú tienes que justificar por qué. Entonces, si por ejemplo tú tienes un equipo y dices, oye, pues necesito porque voy a contratar a X personas para poder tener el proyecto antes del tiempo que a lo mejor estimaría que con los recursos que tengo ahora mismo puedo hacerlo. Pues entonces, cuando por ejemplo veis la parte de financiación, tened mucho cuidado y establecer claro, y si por ejemplo os lo ofrecen, decir, vale, pero ¿esto qué quiere decir? Esta financiación que dice, por ejemplo, mira, me das tanto, porque luego yo te voy a coger un porcentaje, obviamente, de recoup o de royalties por cuando cada vez salga el videojuego, pero ¿qué quiere decir esa financiación? En plan de, ¿en qué lo destinamos? Dice, no, dicen desarrollo. Vale, ¿qué quiere decir desarrollo? ¿Qué se entiende realmente por desarrollo del videojuego? Porque tened cuidado, a lo mejor ellos dicen, no, no, es que yo te contraté un senior para que te estuviera ayudando y el sueldo de ese senior es donde está realmente el desarrollo. No es para que yo te diera un dinero en líquido, en plan de así, en todo, tenga aquí el fajo de billetes para que tú contrates aparte. No, no, yo te he contratado yo a alguien, yo ya te estoy haciendo el desarrollo. Tened mucho cuidado con esas cosas, que se tengan claro si se puede en el mismo contrato o lo que os decía, habladlo, intentar decir, oye, ¿qué se entiende por esto? También las cuestiones de marketing, que os lo dejen claro, porque muchas veces decimos, no, pero es que la función que tú muchas veces coges un publisher es porque no solamente para tener un canal de difusión y distribución de vuestro videojuego, sino también por la capacidad de marketing que tienen, porque vosotros no lo tenéis muchas veces. Y a lo mejor nos están diciendo, dicen, no, es que a lo mejor el tweet por esta marca que está detrás cuesta tanto, y tú no tienes idea de que ahí está destinado parte del destino de marketing. Son cosas que tener mucho cuidado, no deis por sentado nada. Plantearos, cuando os den dinero, cuestionaros, decir, oye, pero esto va a ser para qué, ¿me lo estás adelantando del dinero que supuestamente me lo ibas a destinar o es algo aparte que me vas a añadir después? Todo mirarlo con lupa, básicamente. Y luego, otro caso que es muy interesante, que Alejandro va a hablarlo. Es un caso muy chulo que llevé yo hace un par de años. Estábamos con el desarrollador que pudo mantener lo que es la titularidad de la obra original en castellano, pero para que el publisher, que en ese momento pues era un publisher muy reputado y bueno, tenía muchos contratos en Japón, cedieron los derechos de transformación al japonés o de traducir la obra al japonés a este publisher, que fue el encargado de hacer la traducción y todo. Años después se rompió lo que es la relación y ¿qué pasa? Que el desarrollador que había funcionado muy bien el juego en Japón, pues quería poder seguir explotando este juego en Japón. Claro, y él decía, no, pero si los derechos de mi juego son míos, ¿no? Pero como como Yasmina bien ha dicho al principio, los derechos de traducción tienen per se también derechos vecinos, se llaman derechos conexos a los de propiedad intelectual. Y son derechos que se crean, no quiero entrar tampoco en mucha terminología, pero se llaman obras derivadas. Para que se genere una obra derivada, tú tienes que dar la autorización de la obra original. Pero ¿qué pasa? Que cuando se rompe ese acuerdo, esto se queda en el limbo, porque tú no puedes recuperar estos derechos, sino que tampoco pueden ser utilizados por el publisher en este caso, porque no tiene la titularidad o sea, no tiene el consentimiento de la obra original, pero no los puede recuperar. Y aquí lo que hubo que hacer fue volver a traducir
de una forma diferente la obra. ¿Esto qué quiere decir? Y justo lo comentábamos ayer, pues oye, la palabra agua en japonés pues tampoco tiene muchas más acepciones y sinónimos, ¿no? Pero chascarrillos y algún tipo y formas de expresión de esa traducción sí que había que hacerlo de forma diferente y hubo que hacer otra vez ese trabajo, ¿no? O sea, que es muy curioso ver cómo se juegan, ¿no?, este tipo de derechos y cómo viene de aquí, cómo viene de allá. Y fue un caso muy interesante que, bueno, que al final lo que aconsejamos al cliente en ese caso fue en plan de, oye, no uses esta obra porque te puedes suponer problemas, sino que te va a tocar volver a hacer la traducción, ¿no? Y fue un poco esa la curiosidad, ¿no? En ese caso, si por ejemplo en el contrato ese original de cesión de derechos hubiese una cláusula de recuperación, ahí no hubiese habido problema, ¿no? Y en este caso, pues no la hubo, fue una cesión muy simple, muy facilita y no se especificó como cláusula y supuso este problema, ¿no? Ahí hay mil cosillas y al final es un poco el tejer en fino lo que nos puede hacer una diferencia u otra y, bueno, pues un dolor de cabeza menos u otro. Nada, también tenemos que ir un poquito rápido porque luego hay un periodo, por si a lo mejor queréis preguntar, y coño, tenemos otra ponencia después que no podéis faltar. Sí. Así que lo siguiente así rápido que quería mencionar, esto, porque muchos de los que estoy aquí me enfrento día a día con muchos desarrolladores que a lo mejor tienen un proyecto, que quieren colaborar entre todos ellos y no han realizado aquí lo que se llama el pacto de socios. Pero para que entendamos bien, un pacto de socios normalmente requiere que esté constituido como empresa. Lo que yo normalmente aconsejo, porque muchas veces somos autónomos entre todos nosotros, o a lo mejor ni siquiera somos autónomos, y lo que digo, haced al menos un acuerdo entre todos vosotros, que decir que os queréis mucho, que queréis contribuir en tanto aspecto, lo que sea, simplemente para que, ¿qué ocurre si alguno de vosotros os vais? ¿Qué ocurre con eso? ¿Qué ocurre con la IP o con lo que he desarrollado? ¿Qué pasa con el Concelartis que han contribuido de esta manera y luego se desentiende el ¿Qué proyecto? pasa si me pongo enfermo? Es que es tal cual. Es tal cual, Estoy una son semana estas sin situaciones. trabajar y no estoy cumpliendo mi papel. Exacto, tienes que intentar hacer como simplemente para que advertimos con esto, porque muchos de vosotros tenéis esos acuerdos, en plan, ni siquiera hacéis acuerdos y de repente empiezan los problemas. O de repente decís, o muchos a lo mejor que han empezado en plan de, oye, he hecho mi proyecto de la universidad, lo quiero explotar, a lo mejor algunos no quieren continuar y otros sí que quieren explotarlo, pero si ni siquiera habéis acordado con ellos qué ocurre con esa IP, pueden veniros después y decir, oye, es que yo no te he autorizado para usar esto. Oye, es que yo quiero también una retribución porque usted está utilizando mi arte y muy legítimamente tienen derecho a decirte, oye, tú te estás beneficiando de algo que he hecho yo y ni siquiera me has pagado. Tienen razón en ese aspecto, si ni siquiera se ha acordado. Por eso lo que aquí queremos hacer un poco alusión es, sois un grupo pequeño, estáis colaborando entre todos vosotros, os queréis un montón, y decís, bien, pensad qué os pasa si al final no sale bien. Pensad cosas como, y por ejemplo, también interesante, si algún día vuestro proyecto sale, vuestro estudio sale, que yo de verdad lo deseo que lo consigáis y queréis formalizar una empresa, que la IP, todos los derechos de autor y tal, sea para alguien que confiéis que va a ser como el administrador, que va a ser el que a lo mejor va a ser el CEO o lo que fuera, para aseguraros que tenga el control de la IP, porque a veces me pasa que he encontrado gente que sois 40. Eso con gestionar 40 personas es mucho. Y tiene que haber al menos un control sobre alguien que tenga para que si luego se desarrolla la empresa, se constituye, la propiedad intelectual esté en esa empresa y la tenga esa persona porque a lo mejor va a ser el administrador, el CEO, lo que sea. Que podéis adaptar los contratos, ¿vale? No tiene por qué ser todo firmado en piedra, ¿vale? Podéis luego hacer con aclaraciones, decir, oye, que tal persona ya no queremos que sea el que gestione todo, pues se hace lo que nosotros llamamos una adenda, una modificación del contrato. Pero ¿por qué os lo digo? Porque de verdad luego eso os va a salvar un montón de quebraderos de cabeza. Hacerlo, intentarlo confiar en el producto. Al final lo que estáis pensando es modelo de, oye, voy a vender esto. ¿Qué hace? No, redondo, Pues, redondo. y nada, ahí, que lo sentimos porque vamos aquí la parte más rápida y ya vamos con las marcas y ya, preguntas. Sí, nada, oye, que sepáis también que hay otras maneras de proteger y de financiar. Como siempre digo, aquí vamos de la mano jurídico, marketing y negocio, siempre, en todos los proyectos. Que sepáis que, oye, pues si queréis proteger otros aspectos del videojuego que pueden ir por marca y además tiene una protección como muy reforzada, pues sepáis que también contáis con esta figura que sí que requiere de un registro, de acudir a una oficina de marcas, que bueno, tiene ciertas peculiaridades de dónde quiero protegerlo, dónde voy a explotar esta obra y bueno, pues si es en España, pues hay que ir a la española, si es europeo, si es internacional, pues bueno,
Hay que generar una configuración ahí y bueno, que sepáis que la propiedad industrial en este caso, que son marcas, diseños, patentes, secretos empresariales, pues son también figuras que bueno, pues tienen una copia y una recogida muy interesante y que también es vuestro si lo protegéis de buena manera y que os va a ayudar frente a otro tipo de situaciones. Ah, completamente. Además de que yo sé que muchas veces decimos, ya pensar el nombre, ya lo haré después o lo que sea, y luego os pasan los sustos. Vale, o sea, por ejemplo, siempre me gusta Immortal con poner este juego de ejemplo, porque antes se llamaba de otra manera. Tenía, no sé si alguno de ustedes se acuerda cómo se llamaba anteriormente, Monsters and... Pues el juego tuvo... ¿Sí? Perfecto. ¿Sabes quién se enfrentó a ellos y le dijo, no, tú no puedes registrar esto? Monster. Justamente Monster, que tú dirás, oye, era una bebida energética que tiene que ver con videojuegos, pues Monster aludía, yo soy una marca que está ahora mismo en el mercado gaming y por esto tú te estás aprovechando de mi nombre, que habría que cuestionarlo, como todo. Pero imaginaos que de repente os viene un titán con toda su línea de abogados encima en Estados Unidos, que ahí tampoco es que la economía lo permita en ese sentido, y dices, pues tuvieron que a mitad de fase, cuando ya estaban con todo el tema marketing, cambiar el nombre. Por lo tanto, no lo dejéis para el último momento. Y siempre aconsejo en este sentido, empezad a lo mejor si no tenéis por parte económica y no tenéis, y es normal que muchas veces cuando estamos desarrollando, empezad a lo mejor al menos registrate en la oficina española, porque ya tenéis un derecho para negociar. Vale, tenéis eso asegurado, que tenéis un activo que está para vosotros, porque luego a lo mejor, si imaginaos que permitís esos derechos lo tengan o lo registren el publisher, vosotros no van a tener la titularidad. Y eso ya, si tenéis algo registrado, ya tenéis algo, una base para negociar. Sí, y luego también clave también no sacad al mercado una marca que vayáis a utilizar, el nombre del estudio, el nombre del juego, el nombre de un personaje, si no lo habéis intentado proteger al menos, si no lo habéis solicitado. De verdad, es súper importante esto porque de verdad luego puede suponer un gasto económico enorme ese restyling, ese rebranding que nos hemos encontrado muchas veces, ¿no? Fue lo que le pasó, por ejemplo, a Immortals, ¿no? Que tú imagínate que te pones a encargar lonas, te pones a hacer un trabajo de marketing digital enorme, merchandising variado, lo has movido ya y se lo has contado a tu abuela que está encantada con esto. O sea, sed cautos y cautas en este aspecto y si al menos hacer ese clearance legal de, oye, más allá de Twitter, más allá de Google, hacer un peinado de búsquedas de bases de datos de marcas, de marcas registradas e intentar hacer ese registro. Por ejemplo, que lo que decía Yasmina, el registro de una marca en España para una clase son 127,88 euros y te dura 10 años. ¿Qué son 127 euros para 10 años? Es algo que de verdad creemos que es una inversión que vale la pena y que os va a quitar muchos dolores de cabeza. Y esperar que pasen un par de meses desde que habéis solicitado la marca para ver que no hay ningún problema, que no os viene un monster de turno a tocar las narices y podéis ya con cierta seguridad jurídica lanzaros al mercado. Y eso es lo que os va a dar tener una marca registrada. Así que ya sabéis, no lo dejéis para el último momento, ¿vale? Que puede ser algo que tengáis que tener en cuenta. Y nada, chicos, si tenéis así preguntitas, pues, antes... Muchas gracias. Muchas gracias, de verdad, por haber escuchado, que suele ser chapas legales y ver que hay tanta gente, oye, ilusiona, ¿no? Que suele ser un tema aburrido, que genera bostezar y tal, pero bueno, os hemos visto con mucho interés y bueno, cualquier pregunta que tengáis, pues encantados de solucionarlas en los 5 minutitos que tenemos. Ya vemos ahí, manita, oh my God. Hola, yo tengo una preguntilla, tema de recursos generados con inteligencia artificial. Uf, ya empezamos el tema que Sí. podría ser de candente. Ya he abierto el melón. No, básicamente que si se pueden usar esos recursos mencionando que has usado inteligencia artificial o cómo se sabe que esos recursos son generados con eso, básicamente. Así que podemos hacer ahí combinado, porque mira, para que sepan en general, ¿vale? Todo lo que se genera por la IA en sí, que lo sepáis, si no ha habido una intervención humana, entiendas intervención humana como al menos una aportación, en plan de te genera una imagen, y luego tú ni siquiera la alteras, ni siquiera haces ninguna aportación en ese sentido, simplemente lo que has generado, tú le has dado unas instrucciones y ya está. Eso, la ley no lo protege porque dice, esto no ha generado porque no hay intervención, no hay un componente humano. ¿Qué ocurre? Que por un lado, si tú ya has intervenido en ese sentido, en plan de has aportado cierto material, has plasmado de alguna manera tu impronta en ello,
pues eso podría ser utilizable y tú podrías ser la titular. Ahora, consejo, ahora mismo los términos y condiciones de las mayorías de inteligencia artificial dice que lo que tú generes es tuyo, pero eso puede cambiar. Tenéis que leeros los términos y condiciones también, Eso es. porque puede ocurrir en algún momento que obviamente lo puedan emplear y decir, no, 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 tú me tienes que pagar a lo mejor un porcentaje o te estoy autorizando, no te estoy dejando tal. Entonces, tener mucho cuidado con el tema de inteligencia artificial porque encima es un tema que aunque ya se está viendo regulación y tenemos como normas que están planteando ese aspecto, aún está muy susceptible de interpretación. Es que ahora mismo tenemos que ver cómo se va a regular en ese sentido las interpretaciones de las normas para ver cómo operar. Hay guías de buenas prácticas, pero estamos en el mercado. Y clave también que no infrinjáis derechos de terceros usando la IA. No alimentéis la máquina con imágenes de un ilustrador que os mole y decirme algo parecido, porque ahí estaréis infringiendo derechos de terceros también y eso es un punto muy clave que la poca regulación que tenemos actualmente en Europa de toda esta inteligencia artificial pues pone el foco en eso, en cuidado con tanto el input como el output que genere un sistema de inteligencia artificial pueda tener con derechos de terceros. O sea, esos son un poco los dos aspectos claves. Gracias. ¿Alguien? Bueno, cualquiera. Gracias. Sobre el tema de pactos con socios y eso, en el caso en el que uno de los socios no sea de España, sino de algún país que pueda tener temas legales muy distintos, por ejemplo, no sé, Estados Unidos o Japón incluso, o China, ¿hay alguna cosa extra de consejo, de plan, pues tener cuidado con esto específicamente? Vale. Habría que ver completamente porque tendremos que ver, por ejemplo, conozco más o menos el sistema estadounidense, pero otras cuestiones son, por ejemplo, Japón, que son otra normativa. Es verdad que en mayoría estamos bastante armonizados y normalmente se suele priorizar el pacto de socios, es decir, hay unas normas que tienes que respetar sí o sí, pero luego están las otras que dicen, son lo que llamamos dispositivas. Esto que dices, ¿qué coño quiere decir dispositiva? Que dice lo que hayáis acordado. Normalmente se suele primar lo que se haya establecido. A ver, vosotros no vais a hacer cosas como, bueno, pactar por matar a un niño. Normalmente eso no está en un contrato, eso obviamente por sentido común no va a entrar, pero cuestiones que sí podríais tener en cuenta. Con el tema de la cesión de propiedad intelectual, como ya de que sí son miembros que están dentro del sistema europeo, se os va a aplicar el sistema europeo y lo vais a poder ceder. Si, por ejemplo, estuviéramos en Estados Unidos y todos los socios fueran de Estados Unidos, a ellos, por ejemplo, no tienen lo que se llaman los derechos morales. Y encima existe lo que se llama el work for hire, que eso lo hemos visto mucho, por ejemplo, con los cómics, que eso sí ocurría que, por ejemplo, decía, si ha habido y te intentan pelear, que es un work for hire en el sentido de he contratado esto para que me lo dé, no puedes discutir nada. Pero salvo esas cosas, generalmente no te preocupes porque suele premiar lo que se haya acordado entre las partes. Salvo cositas, no sé, ahora la verdad que no se me ocurre algo puntual así que diga... No, hasta en el grano. O sea, las relaciones entre partes son lo que se relaciona entre partes siempre y cuando no sea contrario a la ley. Ah, bueno, pactar la moneda. Cosas como tener cosas en plan de, oye, ¿cómo vas a tener los royalties? Imagínate, somos los socios y tal, y no nos vamos a beneficiar en un porcentaje para cada uno, tal. ¿Qué moneda se utiliza? Cositas muy prácticas que tienes que plantearte, en plan de, oye, y si por casualidad, vale, hubiera algún pleito o lo que sea, ¿qué tribunal no queremos utilizar? Pues ponlo a lo mejor en el que sea, pero no vayas a Estados Unidos que te vas a morir. Vente a lo mejor a casita si puedes. Vale, muchas gracias. Bueno, creo que nos hemos quedado sin tiempo. Supongo son y 58. Un fuerte aplauso para Yasmina y Alejandro. Ha sido una charla muy interesante. Muchas gracias. En cualquier caso, echarle una fotillo, tenéis ahí nuestros correos electrónicos y de verdad cualquier consulta o duda que tengáis o se os haya quedado o esto, pues estamos encantados de ayudaros, de tener una reunión y bueno, pues para eso estamos, Jolín, para intentar meter luz entre la oscuridad del lenguaje jurídico. Muchas gracias. Chao.